En este video vamos a hablar de cuándo la doctrina fue fuente formal de derecho, entendiendo por fuente formal aquella que es obligatoria o es a los jueces de obligatoria aplicación. Para ello debemos remontarnos necesariamente al derecho romano, más precisamente a la época de Cayo Octavio o Augusto César, el primer emperador de Roma. Luego de vencer en la batalla de Actium a Marco Antonio y a Cleopatra, comenzó una carrera por la absorción de todos los poderes posibles dentro del imperio. Tomó para sí el control del ejército, algunas atribuciones legislativas y también las judiciales. Su sed de poder lo llevó a presentarse como un buen padre de familia ante la sociedad de Roma, pero en las provincias se hacía erigir monumentos en los templos, solicitando el tratamiento de Dios. El mandamás imperial en que se había convertido Augusto hacía que deseara tener injerencia en ciertas causas jurídicas en las que se debatieran cuestiones de poder, de política, pero esa absorción que él hizo le traía también otros temas menores, como podía ser la humedad de una medianera, un divorcio, una separación de bienes, cosas que a él realmente no le importaban. Así que nombró a una serie de jurisconsultos para que respondieran en su nombre. Eso es lo que se llamó el ius publicae respondendi ex auctoritas principis, o el derecho de responder con la autoridad del príncipe. Ese derecho a responder, esa respuesta que daban los jurisconsultos, era de obligatoria aplicación para los jueces. ¿Cómo era el procedimiento? En este periodo de la historia romana se aplicaba el procedimiento formulario que les dejo por acá arriba para que vean cómo era su estructura. Pero básicamente y resumiendo, estaba dividido en dos etapas, una frente al magistrado, pretor, y otra frente a un juez privado, que las partes se ponían de acuerdo en que aceptarían su decisión. Si la causa era muy complicada o el juez no llegaba a ver cuál era la solución justa, podía, antes de declarar el non liquet, esto es, que era demasiado oscuro y que no llegaba a ninguna solución, pedirle a un jurisconsulto que contestara cuál era para él la solución más justa. Si el jurisconsulto al que se le realizaba la pregunta era uno de los que tenía el ius publicae respondendi, era de obligatoria aplicación para el juez. Prácticamente todos los emperadores romanos tuvieron a su grupo de jurisconsultos con este tipo de atribución. Mas cuando se llegó a la etapa del derecho vulgar, al tercer periodo de la periodización romana que se utilizó en el programa de nuestra facultad, ya no existían jurisconsultos creadores, sino a lo sumo comentaristas de lo que habían dicho los jurisconsultos clásicos. Es por eso que, llegando a este periodo, se dicta la ley de citas. En el año 426 de la era cristiana, el emperador Valentiniano III dictó la Constitución Imperial que se conoce como Ley de Citas. Ante la falta de nuevos jurisconsultos y de que se volvía a lo clásico, ordenó que solo podían citarse en las sentencias judiciales las obras de Gallo, Paulo, Papiniano, Ulpiano y Modestino. De esa manera quedaban fuera de la práctica forense todos los demás jurisconsultos, cerrándose definitivamente la época del ius publicae respondendi.
De los 5 jurisconsultos que se nombran en la ley de citas, todos, salvo Gallo, habían tenido en vida el ius publice respondendi. La ley de citas ordenaba que cada solución que se diera a un caso concreto debía basarse en la opinión de esos 5 jurisconsultos, y si no había unanimidad en el criterio, debía aplicarse el de la mayoría. Si no existía mayoría o había empate, se daba prelación a la opinión de Papiniano. Si Papiniano había callado o no había opinión de ninguno de los jurisconsultos, entonces era el caso en que el juez debía crear derecho. Y a estas alturas se deben estar preguntando ¿qué es lo que un jurisconsulto? En Roma la jurisprudencia no es como la conocemos hoy, como el resultado de las sentencias dictadas por jueces que se vuelven obligatorias por virtud de la ley o por virtud del sistema jurídico del que estemos hablando. De hecho, se podría decir que en Roma nunca existió una jurisprudencia como la que conocemos hoy en día. La jurisprudencia o la respuesta jurídica de los prudentes estaba dada por una serie de opiniones dadas por aquellos que hoy llamamos doctrinarios. Se podría decir de ellos que eran personas comunes dedicadas al pensamiento de lo que era justo y que por su sabiduría y su renombre llegaban al reconocimiento del emperador, que los investía de un poder especial para responder en su nombre. Filósofos del derecho de la antigüedad. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete. Soy Cristian Ali Flores y te dejo un abrazo.